Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia. Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que estén bien y que el Señor los bendiga. El mensaje anterior que tuvimos, donde estuvimos hablando acerca de una receta que nos presentaba el apóstol Pedro para poder tener una mejor vida, una vida como la que mandaba Dios, ¿no? Aprendimos que para poder ser cristianos maduros y llevar una vida como Dios manda, debíamos poner en práctica 8 virtudes, ¿no? Y dentro de todas esas virtudes, vimos que la última de esas virtudes era el amor, ¿no? Ese amor que el Señor ha entregado por nosotros. Entonces, podríamos decir, para nuestra reflexión del día de hoy, que la meta de todos nosotros es llegar a ser a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito fundamental para llegar a una vida plena en Cristo es para poder glorificar a Dios y gozarnos en Él, para amarlos en Él también. Esta realidad de lo que nos enseñan la palabra de Dios, los evangelios, se expresa a través del mandamiento supremo, ¿no? De amar a Dios, que lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Este mandamiento, esta ordenanza de Dios es la prioridad máxima. Este mandamiento de Dios es el que Dios considera la más importante instrucción y el más grande mandato que jamás haya dado a su pueblo en toda la historia bíblica. Por esa razón, este mandamiento de amar a Dios, ¿no es cierto? Amarás a Dios, amar a Dios. Lo encontramos en muchas ocasiones distribuido, ¿no es cierto?, a lo largo de la escritura, de la palabra de Dios en la Biblia, ¿no? El Deuteronomio 5, en Deuteronomio 11, en Mateo 27, en Marcos 12:30, en Lucas 12:27, ¿no? Así que vamos a tratar de glosar, vamos a tratar de mirar este mandamiento, que incluso en nuestro eslogan, por decirlo así, ¿no? En nuestra visión también de la iglesia, si nos fijamos, dice amar a Dios y amar al prójimo, pero primeramente, y es donde nos vamos a detener, amar a Dios. Amamos a Dios, dice en nuestro logo, amamos a Dios. Así que vamos a ir a leer la porción bíblica que vamos a estar mirando y desgranando para comprender bien qué es lo que el Señor nos dice aquí, ¿no? Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 29 y 30. Lo que sabemos que antes del versículo 29, ¿verdad? Jesús está contando varias parábolas, ¿no es cierto? Y en una de esas, en el verso 28, se le acercan los maestros de la ley, porque oyó discusiones, ¿no? Y al ver que Jesús había contestado muchas preguntas, le pregunta este maestro de la ley a Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante, no? Y vamos a quedarnos en la primera parte de esto. Dice, Marcos 12, 29 al 30. Y dice así: el más importante es, oh Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahí vemos, ¿no? Este gran mandamiento primariamente. Así que lo que vamos a mirar en este tiempo, en esta reflexión bíblica, es qué nos dice o qué significa, o qué quiere Dios, qué espera Dios, ¿no es cierto?, en este mandamiento. Este mandamiento nos dice
cómo debe ser nuestro amor a Dios. Y eso es lo que queremos mirar hoy día. Entonces, número uno de lo que vemos en la Biblia, que nuestro amor a Dios debe ser con todo tu corazón. Nuestro amor a Dios debe ser con todo nuestro corazón, con todo tu corazón. Jesús comenzó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? El corazón es la parte de nosotros, ¿verdad?, que siente, la parte en la que residen, se albergan las emociones, ¿no? El amor por nuestro Padre Celestial debe crecer al punto de que conmueva nuestro corazón, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Este es el amor que hablábamos la semana pasada de las virtudes de Pedro. La última virtud hablábamos del amor de Dios, ¿no? Este amor ágape, este amor agapao, ¿no? Este amor desinteresado que el que Dios da por nosotros, o Dios, Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿no? Es un amor que indica dedicación, entrega, abnegación total. Se trata de una acción voluntaria, no obligatoria este amor. Es una acción que nace voluntariamente por un sentimiento, por lo que uno decide amar. No es obligatoria, ¿no? Y que Dios, si así Él lo ha deseado, puede ordenarla como un deber. Es nuestro deber amar a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, ¿no? Con todo tu corazón, la palabra hebrea que se ocupa en el Deuteronomio, con respecto a cuando el texto dice, escucha Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? También es traducida desde el hebreo como se puede usar para mente, corazón y mente. Muchas veces he compartido con ustedes que en el sentido bíblico, ¿no es verdad?, la mente está en el corazón o viceversa. Esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas, porque con frecuencia gastamos todas nuestras energías, nuestras fuerzas en otras cosas, en amar a veces otras cosas, ¿no? Dejando a Dios en último lugar, en segundo lugar, y no es lo que Él quiere, ¿verdad? Dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Ama a Dios con todo tu corazón. Entonces debemos atender a las demandas que el Señor nos pide, ¿no? Y debemos dejar de lado las presiones o las demandas que nos ponen otras circunstancias, ¿no? No olvidemos que lo que Dios quiere para nosotros es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, ¿no? Por eso, ¿no?, el Deuteronomio 6, el libro del Deuteronomio 6 dice que si ustedes leen Deuteronomio 6, dice ahí el Shema, ¿no es cierto? Esta oración que hasta el día de hoy, todos los días, por la mañana, los judíos la rezan, básicamente. Dice que te la grabes en la frente, te lo grabes en la frente, ¿no? Que la ates a tus manos, dice el texto bíblico, ¿no? Tal vez sería bueno, como ejercicio, no amarrárselo en la frente o tampoco amarrárselo pegárselo en las manos, sino que a lo mejor sería bueno, como una práctica de recordar siempre que debemos amar a Dios también y tenerlo como un recuerdo, tal vez escribirlo, pegar una esquela, algo en el espejo del baño, o tal vez pegar un papel donde tú escribas, ¿no es cierto?, y pegarlo en el refrigerador, para acordarte todo el día y todos los días cuál es tu primer mandamiento y más importante. ¿No es cierto? La actitud correcta del hombre ante nuestro Dios creador debe ser esa, de amor, porque esa es la actitud de Dios hacia nosotros, y nosotros debe ser también la prioridad, ¿no? El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser, sobre todas las cosas y con todas sus facultades. Eso significa, ¿no?, que lo amemos de corazón. Sin lugar a duda, este mandamiento no es fácil, es más bien difícil de cumplir para cada uno de nosotros, pero es lo que Dios quiere, ¿no? La segunda cosa que nos dice el texto dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo segundo que nos dice el texto es que nuestro amor a Dios debe ser con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. La palabra alma se ha traducido de diferentes maneras en las diferentes versiones de la Biblia. La palabra griega que está así detrás de esto en el griego es psique. De ahí viene también la psicología, ¿no?, la psiquiatría. Psique.
aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, ilustrando su importancia. El alma es el asiento, ¿verdad? Es el centro de la vida interior del ser humano, de cada uno de nosotros. Y es aquí donde se localizan las emociones, los sentimientos, especialmente el amor, ¿no? La psique. Popularmente se cree que el alma es el elemento espiritual de cada individuo, lo que vive después de la muerte, ¿no? Después de la muerte el alma se ha separado del cuerpo. Pero en la psicología hebrea, es decir, en el concepto o en la manera de pensar cultural y psicológicamente de los escritores del Antiguo Testamento, de los escritores del Deuteronomio, de lo que exponen ahí en el Shema, en el Deuteronomio 6, el alma refleja el principio de la vida, o principio de vida, ¿no? Alma, nepesh en el hebreo, representa sentimiento y representa los deseos humanos. Amar a Dios con toda el alma significa que cada uno de nosotros tiene que colocar su vida y todos sus deseos en las manos de Dios y permitir que Él controle tu vida. Ese es el concepto que hay detrás, ¿no? El alma se refiere a la misma vida del ser humano, a la vida, valga la redundancia, a la vida viva, ¿no? No a la vida después de la muerte, a la viva vida, ¿no? Al aliento de vida, a lo que nosotros somos en esencia, ¿no? Así que ama al Señor con toda tu alma, con todo lo que somos, ¿no? Alma, espíritu y cuerpo, ¿no es cierto? Que después más adelante en los textos del Nuevo Testamento Pablo va a hablar de eso. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que lo amemos así. Lo que Jesús aquí en estos textos probablemente está diciendo en esta parte, en esta primera parte del más grande de los mandamientos, en el que nos estamos deteniendo de amarás a Dios, es que nuestro amor por Dios debe ser la clase de amor que nos motive a decirle con la totalidad de nuestra vida, hasta el punto de dar la vida por Dios, si fuese necesario, ¿no? Jesús amó de tal manera a su Padre también. Amarás a Dios. Él sabía que Él amaba a su Dios y a nosotros también, pero también Él hace lo que hace por amor a Dios, por obediencia a Dios, para nuestra salvación. Así que Dios nos llama a amarle con el alma. Esto es con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, ¿no? Que son vitales para nuestro existir, para nuestro ser. Sigamos con el texto. El Señor dice, verso 30, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ahora dice con toda tu mente. Es decir, número 3, debemos amar a Dios. Nuestro amor a Dios debe ser con toda nuestra mente. El amor que tú debes tener a Dios debe ser con toda tu mente, ¿no? Y la tercera parte de este mandamiento es que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra mente, ¿no? La mente es el lugar donde se asienta, donde está, donde se funda, ¿no? El intelecto, la inteligencia. Es parte de nosotros, con lo que pensamos, ¿verdad? El Nuevo Testamento a menudo hace énfasis en que dediquemos lo mejor de nuestras mentes al Señor. Sabemos que debemos conocer la voluntad de Dios y que esa tarea es primordialmente una labor mental. Y otra vez, ¿no? En la Escritura se pronuncian bendiciones a favor de los que dedican sus mentes al estudio de la palabra de Dios, por ejemplo. Si no, podemos recordarnos, a lo mejor ustedes se recuerdan, hermanos, de los cristianos de Berea, ¿no? En Hechos capítulo 17 y el verso 11 en particular, ¿no? Lucas hace ahí un gesto y los pone, ¿no? Cuando ellos dicen, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? La mente era algo interesante. La mente es algo con que nosotros pensamos, discernimos de la palabra, ¿no? Estas personas
dedicadas al uso de su mente. Ellos dedicaron su mente, su inteligencia, ¿no? Su intelectualidad, su intelecto en el estudio diario de las Escrituras para comprobar si la prédica, en este caso del apóstol Pablo, era realmente inspirada o no era inspirada, ¿no? En otro ejemplo de la mente y su uso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que significa es cuando Pablo le da instrucciones a Tito, diciendo que si un hombre anhelaba ser anciano, debía ser retenedor de la palabra fiel, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Todos los días el cristiano debe dedicar algún tiempo de estudio a la Biblia. Ese tiempo de estudio tiene que ver con la mente, con el intelecto, con la inteligencia, con el discernimiento que pasa por nuestra mente, ¿no? Toda la semana el cristiano debe aprovechar al máximo cada instancia que se presenta para poder desarrollar también nuestra mente. Desarrollar nuestra mente a través de la palabra de Dios es amar a Dios con toda tu mente, ¿no? Poner nuestra mente a disposición de las cosas de Dios, a disposición de la enseñanza bíblica que se imparten, por ejemplo, durante toda la semana. No se puede considerar verdaderamente obediente al más grande de los mandamientos a un cristiano que no toma en serio su obligación de ser un estudiante personal y diligente de la palabra de Dios, ya sea en privado o en grupo. Amar al Señor con toda tu mente significa aquello, ¿no? Si nosotros decimos que amamos al Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces el ejercicio de la mente debe estar también, tener una prioridad en las cosas del Señor y en el estudio acabado de sus palabras para llegar a comprenderlo. No es por casualidad entonces que el Señor no dejó esta parte del mandamiento de amarlo con nuestra mente, no, Él lo pone ahí con intención, con un propósito, ¿no? La completó con otras partes de ese mismo mandamiento al poner en un mismo nivel el amarlo con nuestra mente, y el amarlo con nuestro corazón, y el amarlo con nuestra alma. Al divorciar, al separar, al desgranar la mente del corazón y el alma y la vida, da como resultado algo que es tal vez desagradable y contrario a la Escritura. No podemos separar. Yo no puedo amar al Señor solo con todo mi corazón, o solo con mi alma, o solo con la mente. Esto es un complemento, ¿no? Indisoluble, ¿no? Es indisoluble. Así que lo interesante, ¿no? Es que no basta también solamente conocerle la Escritura, sino también debemos tener una profunda devoción a Dios en ese ejercicio intelectual a la que Jesús llamó y nos llamó, ¿no? A amarlo con todo nuestro corazón y con toda la vida. Luego el texto dice, volvemos a lo mismo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ahora dice, con toda tu fuerza. Entonces, número 4, nuestro amor a Dios debe ser con toda tu fuerza, con todas nuestras fuerzas. Amarás al Señor con toda nuestra fuerza, dice ahora el Señor Jesucristo. Las fuerzas del hombre las constituyen sus capacidades, sus talentos, sus energías, sus dones, ¿no? El cristiano o el cristianismo más bien es un estilo de vida, ¿no? Es activo, por ahora mismo es un estilo de vida, no una religión que sigue ciertas pautas, ¿no? Sino que un estilo de vida y como tal es activa, es viva, ¿no? Es proactiva, es hacendosa. Y básicamente el que no está dispuesto a usar sus capacidades, sus dones, sus talentos en la obra del Señor, en la obra del reino de Dios, no es realmente idóneo para ser un discípulo de Cristo. Por eso el Señor quiere que también nosotros pongamos prioridad en amarlo, en amar a Dios con toda tu fuerza. Pablo dijo en Romanos 12:1, que el cristiano debe tomar toda su vida para presentársela diariamente en sacrificio vivo para Dios, ¿no? Y eso es con toda la fuerza.
En los tiempos del Antiguo Testamento eran, si recordamos, en el tiempo del Antiguo Testamento eran animales muertos los que el pueblo le ofrecía como sacrificio a Dios, a Yahvé. Pero en la era cristiana, en el Nuevo Testamento y en el tiempo nuestro, el sacrificio que ofrecemos a Dios es el sacrificio de la vida que nosotros vivimos, ¿no? Ya no sacrificamos animales, sino que nos sacrificamos, como dice Pablo en Romanos 12. Sacrificar es una cosa activa, ¿no? Debemos sacrificarnos enteramente para Él, ¿no? Esta parte y esta enseñanza es esencial que la entendamos porque es fundamental para el cristiano. Es por medio del trabajar, del laborar, del construir, del servir para Jesús en su reino, ¿no? Amándolo con toda su fuerza. Es decir, que debemos servir, debemos tener diaconía activa, con toda la fuerza, primeramente, ¿no? Para el Señor. Y eso lo debemos mostrar, ¿no es cierto? Y lo mostramos a través de la sinceridad de nuestra devoción, de nuestra dedicación a Dios, con la disponibilidad de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía. Eso es amarlo con todas nuestras fuerzas, ¿no? Amarlo con todas nuestras fuerzas. Así que, hermanos, todo nuestro amor a Dios debe incluir el total reconocimiento de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? El corazón implica toda nuestra actitud de constante entrega y constituye el centro de los deseos y de la voluntad, ¿no? El alma entonces significa que amemos al Señor con toda nuestra alma, significa que nuestra personalidad entera, nuestro carácter entero, el verdadero yo, ¿no es cierto? Y la mente, amar a Dios con toda tu mente incluye nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra entrega, nuestra intelectualidad. Y luego el Señor dice, al final del verso 30, se refiere, ¿no?, a nuestra energía física, a nuestras acciones, a todo lo que tenemos, ¿no?, que se va moviendo. Así que Dios, hermanos, ha de tener el lugar supremo de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios quiere el máximo de nosotros. Y Dios quiere el máximo de tu amor y no el mínimo de tu amor. Así que tal vez podemos quedarnos con una pregunta reflexiva, una pregunta para que la piensen y para que la pensemos, ¿no?, en este día. Y la pregunta es, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente? ¿Realmente crees que amas a Dios? Y si no tienes la respuesta, o si no, o si creemos o crees que le falta algo a tu vida para amar a Dios como Él quiere, pídele ayuda a Dios. Dile que te ayude a amarlo. A amarlo. Dile, Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Oremos. Padre amado, Padre nuestro, Padre querido, Señor, queremos en este momento entregarte este tiempo, darte gracias, Padre, porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos amas siempre, Señor, a pesar de nuestras faltas y nuestras dificultades, Señor. Padre, sabemos que el mandamiento más importante que tú le diste a tu pueblo en el Antiguo Testamento y que también se traspasa para nosotros, Señor. Hoy Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Tú eres nuestro único Señor, nuestro único Dios, Padre. Te pedimos, Señor, en este tiempo, en este día, que nos ayudes cada día a amarte a ti, Dios, amar a nuestro Señor como nuestro Dios, con todo nuestro corazón, Padre, con toda nuestra mente, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, Señor, porque sabemos que este es el más grande de los mandamientos, Señor. No hay otro mandamiento más importante que esto, Señor.
Tú has dicho, Señor, que debemos amarte de esa manera, porque tú nos has amado, Padre. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, y en nuestra energía, en nuestra fuerza, todo el amor, Señor, que tú mereces y que tú quieres, Señor. Ayúdanos cada día a hacer eso, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te dé paz, y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti, se apiade